El Señor, nuestra esperanza de gloria. Sonamos el shofar, que es un símbolo profético del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hoy tenemos la continuación del tema de la enseñanza, la revelación de los misterios del arrebatamiento de la iglesia. Amén. El templo de Jerusalén terrenal, imagen del celestial. Y tocamos el shofar en anuncio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y a todos los que nos ven, que la palabra de Dios pueda edificar y darle crecimiento a su vida espiritual. Para nosotros es un placer poder servirles desde Caracas, Venezuela. Bueno, vamos a continuar el tema, la segunda parte del tema que estamos desarrollando, la revelación de los misterios del arrebatamiento de la iglesia. Y la semana pasada, el domingo, mejor dicho, el domingo, quedamos en la parte donde hablamos que el templo terrenal, donde habían habitaciones para los sacerdotes, ¿verdad?, era un tipo del templo celestial. Y vimos cómo en Apocalipsis 21, la semana pasada, el domingo, nos dimos cuenta que hay un templo celestial y que hay una nueva Jerusalén celestial. Nuestra esperanza no está en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Aunque nosotros reinaremos con Cristo en el milenio en esta tierra. Pero hay que dejar claro que nuestra ciudadanía es celestial. Jesús le dijo, ¿ok?, en Juan 14, que es donde quedamos el domingo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El templo de Jerusalén, ahí el templo que construyó Salomón conforme al modelo que le fue dado, era conocido como la casa del Padre, ¿ok? Y era una figura del templo celestial donde Dios habita. Ya lo vimos como la semana, el domingo hablamos sobre que Dios no habita en templos hechos de humanos. Amén. Dios habita en los cielos. El cielo es su trono. Y por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes moraban en esas moradas en el templo de Jerusalén? Los sacerdotes. ¿Ok? Solamente en el templo, ¿quiénes moran? Sacerdotes. ¿Ok? Por eso Dios nos ha hecho real sacerdocio. Y ahí donde está la revelación del real sacerdocio, de quiénes somos en el Señor. ¿Ok? La revelación del real sacerdocio. Entonces nosotros vamos a ser llevados al templo para vivir allí, adorar al Señor día y noche, servir a Dios, aleluya, presentar adoración y reinar con Él, además de eso. ¿Ok? Pero vamos a ver, si usted estuvo el domingo, sabe que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estén. Pero sin más, no quiero hacer mucho énfasis el domingo, porque si no se nos va a ir el tiempo. Hoy es corto el tema y lo vamos a continuar el domingo, ¿ok? Pero yo quiero vaya a su Biblia a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque mucha gente dice que nosotros vamos a, nuestra esperanza está aquí, que nosotros heredaremos las naciones, conquistaremos el mundo, cuando la verdadera iglesia está esperando una promesa celestial. Y fíjense usted, eso no quiere decir que nosotros no vamos a reinar en esta tierra, pero el reino va a ser corto, 1000 años, y va a ser con cuerpos de gloria. Porque el reino eterno, acuérdate que el reino, que Jesucristo va a tener un reino eterno, y que Dios lo ha compartido con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Entonces el reino no solamente se va a limitar a 1000 años, sino que va a trascender en la historia.
Dice la Biblia que el Cristo le entregará el reino al Padre y nosotros como sus hijos reinaremos con Él. Al final de todo, después del milenio, Cristo le entregará el reino al Padre y nosotros los hijos reinaremos con el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Pero una de las cosas tremendas es que nosotros tenemos una ciudadanía celestial. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En la tierra de Israel. En la tierra, en esta tierra, en Venezuela. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Muchas dicen que así como una persona puede vivir en otro país y ser ciudadano de otro país, uno es ciudadano celestial y vive en la tierra. Eso en parte es verdad. Pero acuérdate de todo, que aquí está hablando de una ciudadanía celestial que va a ser no solamente el hecho de que somos ciudadanos celestiales, sino el hecho de que vamos a estar en el cielo. Porque si usted lee el versículo 21 nos damos cuenta de algo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Una de las cosas que siempre hemos enseñado aquí es que en el día del arrebatamiento, y así lo enseña 1 Corintios 15, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Transformados. No dice restaurados. Ahí no dice, en el 21 no dice el cual restaurará, ¿verdad que no? La Biblia nunca nos enseña que nuestros cuerpos van a ser restaurados al primer Adán antes de que cayera Adán y Eva, sino que van a ser transformados al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál es el cuerpo de la gloria suya? El cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Ok? ¿Para qué? Imagínate que vamos a ser arrebatados y cómo vamos a salir de la tierra si tenemos estos cuerpos mortales. Es imposible. Ahora, uno no puede reinar con un cuerpo mortal. Por eso 1 Corintios 15 nos dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, nosotros no podemos reinar en este sacerdocio de Cristo. No podemos reinar con estos tipos de cuerpos. Entonces, cuando vayamos a ser trasladados al cielo, que es nuestra ciudadanía, que allá está nuestra casa, nuestra morada, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, seremos arrebatados, ¿verdad que sí? Nuestros cuerpos van a ser transformados para poder ser llevados a la casa del Padre. ¿Usted está entendiendo cómo está relacionado el versículo 20 con el 21? Así que no está hablando meramente de una ciudadanía celestial aquí en la tierra, sino que está hablando de una ciudadanía celestial que va a ser transformado este cuerpo para poder ser llevado a los cielos, porque allá está nuestra ciudadanía, nuestra vivienda, nuestra patria, está en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Allí está nuestra patria. ¿Usted está entendiendo? Entonces, si usted lee el versículo 18 de ese mismo pasaje, dice, sópleme, porque por ahí andan muchos, y son bastantes, de los cuales le digo antes y ahora lo digo llorando. A Pablo le quebrantaba esto, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué eran enemigos de la cruz de Cristo? ¿Porque decían que Cristo no murió? No. Veamos el versículo 19. ¿Qué dice? Sópleme. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, porque Cristo vino a morir para salvarlo a usted, para llevarlo a la patria celestial. Entonces, los que andan por ahí piensan en su vientre, en heredar las naciones, en hacerse rico, en herencias terrenales, que piensan solamente en lo terrenal. Pero los que somos hijos de Dios y los que hemos sido rescatados por el sacrificio de la crucifixión de Jesús, el versículo 20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, los que son enemigos de la cruz de Cristo ponen su mirada
en lo terrenal. ¿Usted está viendo? La iglesia de Jesús y el misterio del arrebatamiento y la gloria de Dios nos lleva a poner nuestra mirada en irnos a nuestra patria, al cielo. Por eso vamos a ser transformados para que tengamos cuerpos semejantes a la gloria de Cristo, como cuando Cristo fue arrebatado, el primero en ser arrebatado al cielo, glorificado, fue Jesucristo. Usted diría, no, pastor, Elías y Enoc. Sí, pero ellos no fueron glorificados y sentados a la diestra del Padre. Hay uno que sí, Jesucristo. Él es la primicia. Y como Cristo fue arrebatado, la iglesia va a ser arrebatada y transformada y recibirá herencia. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿quién no quiere que este cuerpo sea transformado? ¿O usted le gustaría morirse? ¿Usted le gustaría seguir viviendo en esta carne con enfermedades, con achaques, con problemas? ¿Ah? Y usted quiere reinar sin Cristo con este cuerpo, ¿verdad? Por ahí hay un poco charlatanes. Y lo digo con toda autoridad y entendimiento y con temor de Dios. Y tristemente están engañando a la gente, llevando a poner su mirada en lo terrenal, siendo enemigos de la cruz de Cristo y no enseñándole la esperanza de gloria y nuestra ciudadanía celestial, nuestra patria celestial, de poner su mirada en lo que está arriba. ¿Ah? Conquistaremos la nación. ¿Qué vamos a estar conquistando? Vamos a ir para el cielo, los que somos de Cristo. Ahora, si usted ve, nosotros vamos a ser llevados al cielo antes de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Si usted ve 1 Corintios 4, 13 al 18, donde está el mensaje del arrebatamiento, la doctrina, es una doctrina del arrebatamiento. Termina el capítulo 4 con esos versículos y ahí comienza el capítulo 5. Y en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses nos habla de la destrucción repentina. Y ya lo vamos a leer. Que la iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar la salvación. Porque Cristo murió en la cruz para que no seamos juzgados. Y la gran tribulación va a ser de juicio para el pecador por no haber creído. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál palabra de su paciencia? Te dirá, pastor, la Biblia. No, la palabra de la promesa de su venida. Por eso la gente dice, no, pero que Cristo siempre dice que está viniendo, y en el año 600 están diciendo que Cristo viene, y en el año 1948 también están diciendo que Cristo viene, y Cristo viene, pero dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios te dice, en cualquier momento ten paciencia. Y por siglos y generaciones se ha dicho Cristo viene por 2000 años. Pero eso no quiere decir que Dios retarde su promesa. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Mira, hermano, viene una hora durísima, que es la gran tribulación, el día de la ira, sobre esta tierra. Pero tú y yo que hemos guardado la palabra de su paciencia, que Él viene a buscarnos, Dios va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero. ¿Usted entiende eso? Versículo 11, miren lo que dice, que tiene que ver la palabra de su paciencia con la venida. Versículo 11, vengo pronto. ¿Sabe cuándo dijo Jesús esa palabra? A Juan, en la isla de Patmos, en el año 100 después de Cristo, casi hace 2000 años atrás, 1900 años. Y el Señor venía pronto. Y hoy estamos más pronto que hace 2000 años. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Por eso es que hay que guardar la palabra de la paciencia de Dios. Porque si tú dices Cristo viene y empiezas a pecar y te apartas del Señor, el Señor vendrá a la hora que tú no piensas. Aleluya. Por eso dice la palabra de su paciencia, que tiene que ver con la venida del Señor. Vengo pronto. El versículo 12 dice: al que venza, al que vencedor, al que retuvo la palabra de su paciencia, le haré columna en el santuario de mi Dios. Diga conmigo: al que venza, Dios lo hará columna del santuario de Dios. ¿Sabe cuál es el santuario de Dios? El templo celestial. ¿Sabe qué es ser columna del templo de Dios? Pilar fundamental de su trono. ¿Sabe lo que significa eso? Que tú y yo no saldremos jamás de la presencia de Dios, de la misma presencia de Dios. Usted sabe que cantidad de ángeles quieren estar delante de la presencia de Dios, no pueden. Hasta tú y yo no podíamos entrar en la presencia de Dios. Gracias a la sangre de Cristo hoy podemos. ¿Quiénes son los que estaban en el santuario de Dios? Los sacerdotes. ¿Quiénes entraban al lugar santo? Los del linaje de Aarón. Nadie más. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Bueno, Cristo nos abrió un lugar no solo para orar y entrar al lugar santísimo, sino que vamos a estar. Y dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como en Él, cara a cara. Aleluya. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted entiende lo que le digo? Porque pareciera que usted tuviera una cara como de ponchado, no sé. No me asuste, hermano. De verdad, yo quiero que usted entienda esta revelación, que el Espíritu Santo le ilumine el entendimiento, para que no sea engañado, para que ponga su mirada donde tiene que ponerla. Lo que estamos viendo en las naciones es señal de que Cristo viene en cualquier momento a arrebatarnos, porque el Señor nos va a guardar de lo que viene. Hace poco hubieron unos terremotos en Filipinas que destruyeron. Hay un poco de muertos. Aquí en Venezuela, si usted no sabe, la semana pasada tembló en Guiria. Y hoy también. Ah, no me sabía eso. Hermano, nosotros estamos seguros en Cristo. ¿Oyó? Tenemos una promesa. Vamos a ser llevados porque somos el real sacerdocio de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, ya lo leímos la semana pasada, versículo 5. Dice: y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién nos libró? ¿A quién limpió con su sangre? A los que creímos en Él, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal para su Dios. ¿Para quién nos hizo reino sacerdotal Cristo? Para nuestro Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y para dónde vamos nosotros? ¿Quiénes entran en el santuario? Sacerdote. Pero somos un real sacerdocio, como Melquisedec, como Cristo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Cristo, que como lo dice Efesios 2:6, que juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Usted tiene que tomarse esa palabra, porque para Dios ya estamos sentados en lugares celestiales, y usted tiene que creerlo hasta que el día se consume, hasta que eso suceda. ¿Oyó? Entonces, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 4. Y necesitamos entender, hermanos, como lo dice Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Y vamos a reinar con Cristo. Y también vamos a darle gloria como sacerdote, ofrendas. Y en la iglesia lo que estamos haciendo es practicando para lo que vamos a hacer en el cielo. Lo único que todavía no estamos reinando. ¿Ah?
Todavía no tenemos cuerpo glorificado. Todavía no hemos sido coronados. ¿Ok? Pero llegará el momento y vamos a reinar en la ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque cuando vengamos con Cristo en la segunda venida, nosotros vamos a reinar las naciones solamente 1000 años. Y Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y nosotros estaremos allí en el templo de Dios día y noche por la eternidad. Gloria a Dios. Apocalipsis 21. Entonces, hermanos, vamos a leer Apocalipsis 4. ¿Qué dice las Escrituras? Después de esta cosa miré, y aquí una puerta abierta del cielo. Diga conmigo, puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo. Mire la palabra que dice, la primera voz que oí. Diga conmigo, voz. Después dice como de trompeta. Diga conmigo, como de trompeta. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios. Diga conmigo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, con voz de trompeta. Mira aquí, capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, la voz. O sea que realmente Dios no va a sonar una trompeta y nosotros vamos a escuchar tirí. Eso es solamente un sonido profético. Pero la verdad es que va a decir la primera voz que hablaba conmigo diciendo: ¡sube acá! Y seremos. Eso se lo hizo el Jesús a Juan. Usted ha leído cuando Jesús dijo, y algunos que están aquí le dijo a sus discípulos, y algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean visto el reino de Dios. ¿Usted ha leído eso? Pero ellos murieron y el reino de Dios no ha llegado. Bueno, Juan era uno de ellos. Juan no vio la muerte y Dios le mostró el reino de los cielos, porque fue llevado al cielo y todo en el Espíritu. Y se le mostró la segunda venida, se le mostró lo que hoy conocemos como el milenio, el reino. Ellos lo vieron antes y nos lo dejaron a nosotros para anunciarlo, que eso va a acontecer, porque son palabras fieles y verdaderas de Dios. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Marque 4 y vamos al 1. Vamos a ver quién era con voz de trompeta. La primera voz que oí. La voz. Fíjate tú que dice la primera voz que oí. Vamos a ver el capítulo 1 cuando habla de la primera voz. Versículo 7 o 8 por ahí. Cuando dice, yo oí una voz. Búsquelo por ahí, que pásame en mi Biblia, que lo tengo allá abajo. Pasa que esos son versículos que el Señor me está dando ahorita, que no los tenía aquí. Yo sé que está en el 1, los primeros versículos del 1 de Apocalipsis, dice: como el verso 10, por ahí. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjate tú que dice voz como de trompeta, no voz de trompeta. Voz como de trompeta. O sea, así sería lo fuerte del tono de voz. Entonces la trompeta solamente es un anuncio profético de la voz del Señor. No vamos a escuchar una cosa como lo que vamos a escuchar es la voz como de trompeta del Señor, diciendo: sube acá. Entonces, ¿qué dice? Que decía: yo soy el alfa y el omega. ¿Quién es? El primero y el fin. Jesucristo, que estuvo muerto. Ahora volvemos al 4. Buenos estudiantes, muchachos. 4. Y decía:
Después de estas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo. Mire lo que dice puerta abierta en el cielo. ¿Para dónde? Para que él subiera. Y la primera voz que oí como de trompeta, la del capítulo 1, hablaba conmigo diciendo: ¡sube acá! ¿Por dónde? Por la puerta abierta en el cielo. Y salió Juan para allá. Y te mostraré lo que ha de suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de esto. ¿A qué se refiere? De la iglesia. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que es lo que le estaba mostrando primeramente, mostraba a la iglesia en la tierra. ¿Verdad que sí? Y entonces el Señor en el capítulo 4 se le aparece y le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después del tiempo de la iglesia. Eso es lo que está pasando. Hermanito Jeremías, vaya para allá atrás. Vaya para allá atrás, hermanito Jeremías. Hermanito Jeremías está bochinchero hoy. Madre, llévalo por allá, por favor, que póngalo allá atrás, tranquilito. Entonces, y el versículo 2 dice: y al instante estuvo en espíritu, y aquí un trono puesto en el cielo. Fíjate, tu trono en el cielo, o en la casa del Padre, ¿ok? Y en el trono uno sentado, ¿ok? ¿Por qué estaba uno sentado y no Cristo a la diestra? Porque Cristo se le estaba apareciendo a Juan. Él ve al Padre nada más ahí sentado. Y el que estaba sentado era semejante a un aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Sería el esplendor de la gloria, semejante a su aspecto a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Diga conmigo: 24 tronos. ¿Qué es un trono? ¿Qué es un trono? Un trono donde se sientan los reyes. Sitio de reino. Y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas. ¿Cómo estaban los 24 ancianos? Vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. No, esa es la pregunta. Eso lo sabe usted, hermano, pero ¿qué piensa usted? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Algunos dicen que son los 12 patriarcas y otros dicen que son los 12 apóstoles. ¿Usted cree eso? No pueden hacer ancianos los 12 patriarcas, porque no todos los 12 patriarcas anduvieron bien delante de Dios. Los 12 hijos de Jacob. Entonces, esa no es la opción. Vaya para allá un momentico, por favor, que me están distrayendo un poquito. Vaya para allá, señor Jeremías. Que enseñaron que en la casa de Dios te está tranquilito. Ok. Seguimos nosotros. Si vemos, hermano, el número 7 en la Biblia, sácalo un momentico y habla con él, porque no podemos así. Habla con él para que esté tranquilo. Si vemos, hermano, en el libro de Apocalipsis vamos a ver algo muy importante. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vamos a ver 7 iglesias. ¿Verdad que son los 7 candelabros? ¿Verdad que sí? Los candeleros. Los 7. Fíjense usted. Habla de 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? No estoy equivocado. Usted nunca ha leído Apocalipsis, tiene que leerlo. 7 ángeles. Y también dice que hay el número 7, hermano. 7 estrellas. ¿Ok?
estrellas, los ángeles. Yo quiero que usted vea algo. El número 7 representa la culminación perfecta de Dios, porque Dios hizo la planeta en 6 días y el séptimo día descansó. La culminación de sus obras. ¿Ok? Las 7 iglesias representan a la iglesia completa en toda la historia. Toda la historia de la iglesia. Desde la muerte de Jesús hasta el arrebatamiento. ¿Ok? Nosotros, la iglesia que nos ve, estábamos metidos en estas 7 iglesias que habla Apocalipsis. Le voy a demostrar que eso es así. Representa la culminación o la plenitud de la iglesia. La Biblia también nos habla de 7 ángeles o 7 iglesias. Representa a los mensajeros del Señor en la iglesia, o sea, los pastores de ellas. Son los que se le escribían las cartas, los ángeles, los mensajeros. ¿Ok? Porque nadie le iba a escribir una carta a un ángel del cielo, imagínate. O sea, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor, al mensajero. ¿Ok? La Biblia nos habla en Apocalipsis de 7 sellos. Apocalipsis 6 y 7. Representa la plenitud de los sellos de los juicios del Cordero. Después vemos 7 truenos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Representa la plenitud de los juicios de Dios. Los 7 truenos, la plenitud de los juicios de los truenos, la plenitud de los juicios de las trompetas y la plenitud de los juicios de las copas. ¿Ok? Fíjense usted que estos juicios van a estar enmarcados en 7 años. 7, que habla la plenitud de los juicios, del tiempo del juicio. 7 años, 1290 días y 1290 días. 3 años y medio y 3 años y medio. 7 años. ¿Ok? Entonces, también vemos en el libro de Apocalipsis los 7 espíritus de Dios. ¿Te ha leído eso? Enviados por toda la tierra. ¿Cuántos espíritus dice la Biblia que hay? 7 o 1. Dice que tenemos un espíritu. Entonces, ¿por qué dice que hay 7 espíritus de Dios regados por toda la tierra? Sencillo, porque el 7 representa la culminación, la perfección. Lo que representa los 7 espíritus de Dios representa es la omnipresencia del espíritu o la plenitud del espíritu en toda la tierra. No es que hay 7 espíritus diferentes, hay un solo espíritu, pero la Biblia nos habla como 7 espíritus de Dios que están los ojos de Dios sobre toda la tierra. ¿Ok? Porque el 7 representa plenitud, culminación, perfección. ¿Ok? Y podemos ver el 7 en el Shabbat, el séptimo día de descanso. ¿Ok? Los 7 años de descanso de la tierra. Porque el 7 está por toda la Biblia como la culminación. Múltiplo de 7, la liberación de los esclavos. El jubileo, 7 por 7, 49 años. ¿Ok? 70 semanas de Daniel para la liberación de Israel. Múltiplos de 7. Entonces, uno puede ver, hermanos, los días de una generación son 70 años. El 7 años de tribulación, donde van a estar los 7 juicios. ¿Usted está viendo? Entonces, cuando Jesucristo le dice a Juan, y te mostraré las cosas que han de ser después de esta, desde el cielo, y Juan, ¿de dónde ve lo que hay en el cielo? En el cielo. ¿Y dónde ve Juan lo que va a pasar en la tierra, los juicios, las trompetas, la ira? Desde el cielo. Entonces Dios le mostró, después que le mostró a las 7 iglesias, le muestra desde el cielo lo que hay en el cielo y lo que va a suceder durante esos 7 años de juicio. Desde el cielo. Dios le mostró a Juan eso. Usted ha leído cuando Jesucristo se le apareció en la playa después de la resurrección a Pedro. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y cuando se va, Jesús le dice, sígame, se le pega atrás a uno de sus discípulos, Juan,
Y Pedro le dice, Señor, ¿qué de este? Y Jesús le dice, si yo quiero que este quede hasta el final, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Y desde entonces se había dicho que Juan no moriría, porque Jesús dijo que a Dios, que le placía que él quedara hasta el final. No es que no iba a morir, sino es que él iba a ser el primero en ver lo que iba a acontecer hasta el final. Y eso fue Juan. Juan fue llevado al cielo y fue mostrado todo. Le mostró el trono de Dios. ¿Para quiénes? Para que se lo escribiera a las iglesias, como mensaje profético de lo que le espera a la iglesia y lo que le espera a los que no creyeron los juicios o la plenitud. De a partir del capítulo 3 no se va a ver más a la iglesia en la tierra, en Apocalipsis. Se empieza a mostrar la iglesia en el cielo. Veamos algo. Su gusto después del mensaje de las 7 iglesias, Jesús se le aparece a Juan y le dice, sube acá, con la voz como de trompeta. Y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y acuérdense que Juan representa a la iglesia, es miembro de la iglesia. Y fue llevado al cielo con la voz de trompeta, como de trompeta, Jesucristo diciendo, sube acá, mostrándole en el cielo una puerta abierta. Y es lo que va a pasar con nosotros cuando Jesús venga y le diga a la iglesia, suban acá los que son míos. Y vamos a volar. Ahora, vamos a ver quiénes son estos 24 ancianos. Yo lo veo como aburrido usted. ¿Aburrido? ¿O no está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Bueno, por lo menos muéstrele como que si le da interés. Apocalipsis 4:4. Sí, no, porque quiero verlo así alegre. No estoy diciendo que no le dé interés, ¿no? Apocalipsis 4:4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y sobre los tronos 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas y sobre sus cabezas corona de oro. ¿Qué tenían los ancianos? Tronos, vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Coronas qué representa? ¿Quién tiene corona? Reyes. ¿Trono qué representa? Autoridad, juicio, autoridad para juzgar, reino. ¿Qué representa las vestiduras blancas? Sacerdocio, real sacerdocio, pureza, santidad. ¿Está viendo? Vamos a ver qué tenían. 24 tronos para 24 ancianos y corona de oro. Fíjate tú que no dice 24 coronas. Entonces habían varias coronas que los ancianos tenían. Veamos algo, hermano. Acuérdense que los números en el Apocalipsis son representativos. El Apocalipsis tiene muchos símbolos que nos dicen, nos revelan un evento literal, ¿verdad? Un suceso real. ¿Ok? Como el número 7, pues. ¿Estamos bien? Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes son 24? ¿Serían 24 ancianos? ¿Qué representa el 24? Eso sería, ¿quiénes son los 24 ancianos? Veamos lo que nos promete Dios. ¿Qué le promete Dios a la iglesia? A ver, Apocalipsis 3:5, el mensaje de las 7 iglesias. Apocalipsis 3:5. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra. El que así venza, el que venza, se vestirá con vestiduras blancas. Diga conmigo, vestiduras blancas. ¿A quién? A los que venzan. ¿Qué tenían los ancianos?
Vestiduras blancas, ¿verdad? Aquí podemos ver que esto se le promete a la iglesia. Vestiduras blancas. ¿Ok? El que tiene oído, versículo 6. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren la palabra a las iglesias. Plural. Pero aquí se le está hablando a una iglesia en específico. Entonces, esa iglesia en específico no representa, ese mensaje no era solamente para esa iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 6 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo promete a una iglesia que estaba literalmente en ese tiempo viviendo, pero era una promesa para toda la iglesia. Y por eso hoy la tenemos escrita en la Biblia para que todas las iglesias lo lean. Las vestiduras blancas, al que venza. Una iglesia vencedora. Y eso se le vio, Juan se lo vio a los ancianos. Pero veamos algo. Acuérdate que Juan estaba siendo llevado al futuro. Eso no estaba sucediendo realmente. Juan realmente ve lo que va a acontecer un tiempo, mucho tiempo después. Tremendo. Eso se llamaría viaje al futuro. Verdadero viaje al futuro. Y veamos, versículo 21 del capítulo 3. Al que venza, le concederé que se sentarse conmigo en mi trono. Diga conmigo, al que venza, el Señor le concederá sentarse con él en su trono. Trono, diga conmigo, trono. ¿Dónde estaban los tronos de los 24 ancianos? Alrededor del trono de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra del Padre. ¿Dónde estaban los ancianos? Sentarse con él en la misma presencia de Dios. Tronos. ¿A quién se le prometen los tronos? El trono de Cristo, el reino. A los que venzan, a la iglesia. Como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿vio? Cristo venció y se sentó con el Padre en su trono. Así para los que venzan, el Señor le concederá que se siente con él en su trono. ¿Dónde están los 24 ancianos? Alrededor del trono de Dios, sentados en tronos. Y esta promesa el Señor se lo da a la iglesia. Entonces, ¿quiénes serán los 24 ancianos? La iglesia. Porque el versículo 22 nos dice, el que tenga oído, dile que está a tu lado, tienes oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Las 7 iglesias representan la plenitud de toda la iglesia. Realmente esa promesa no era nada más para esas 7 iglesias. ¿Usted está viendo? Oh, gloria a Dios. Entonces, vestiduras blancas y se le ofrece trono, ¿verdad que sí? Aleluya. Vamos a 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4. El oro fino representa que la gloria, ¿verdad? Por eso los colores dorados de la iglesia representan la gloria. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calle de oro, mar de cristal. El oro representa la gloria. 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿cuándo aparecerá el príncipe de los pastores? Cuando venga por su iglesia. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Diga conmigo, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué significa inmarcesible? Perpetua. Es una corona perpetua de gloria. Oro, corona de oro.
del reino eterno. Reino eterno para la iglesia. Real sacerdocio. Sacerdocio real. ¿Ok? Entonces dice Santiago 1:12. Vamos a ver otra corona porque dice que tenían coronas. ¿Ok? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, al que venza. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, al que venza. Porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que le aman. ¿Quiénes le aman? Los que le seguimos, los que le obedecemos. El Señor nos amó, nosotros lo amamos porque nos amó primero. ¿Para quién es esta corona de vida? Vimos la corona inmarcesible de gloria y ahora la corona de la vida. ¿Pero a quiénes? A los que venzan, al que soporte la tentación, la prueba. Satanás lo va a tentar, hermano. Venza. Sea fiel. Se le prometió otra corona de la vida. Algunos dicen que esto implica la vida, no una corona en sí. Bueno, eso lo veremos algún día. Pero habla de corona. ¿Okay? Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a ver otra corona. Por eso dice que los ancianos tenían coronas de oro. Esa corona de oro representa cada una de las cosas que el Cordero nos vino a dar. Amén. Eternas, que representan cada una de las cosas que recibimos del Cordero. La gloria, la vida, y ahora vamos a ver la justicia. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Diga conmigo, corona de justicia. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Bien, fíjate tú que Pablo había dicho que todavía no la había recibido, que la recibirá en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Pero hay muchos en la iglesia que no aman que Cristo, no quiere que Cristo venga. Hermano, ese día se consumará la justificación y seremos coronados con la justicia como señal de que hemos sido justificados. Aleluya, porque es al que venza. Amén. Apocalipsis 2:10. Corona inmarcesible de gloria, corona de la vida, corona de justicia. Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer. Aquí el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Al que venza, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. Corona de la vida. Es una promesa, hermano, para la iglesia. Apocalipsis, tomar la tuya. ¿Sabías tú eso? ¿Qué tienes tú ahora? A Cristo, la fidelidad, el servicio al Espíritu de Dios en tu corazón. Reténlo, para que ninguno venga a tomar lo que era destinado para ti. Ya está destinada y predestinada una corona para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero es posible que tú no la logres alcanzar. Por eso tú tienes que tener tu meta puesta en el Señor, mirada. No permita que nada te desvíe. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. Ese es el contexto de 3:11. Dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su labor. Si vemos, dice que los ancianos tenían coronas de oros, varias coronas. Como aquí vemos, oro puro representa
a la gloria, coronas de pureza y de esplendor, que hablan del reino, coronas y tronos, y que además estamos vestidos con vestiduras blancas, que habla del sacerdocio santo, real sacerdocio. Tercer nivel, pues, está lo del real sacerdocio. Entonces, y sobre sus cabezas tenían corona de oro. Apocalipsis 4:4. Y algunos dirán, pastor, pero ¿cómo puede ser la iglesia si son 24 ancianos nada más? En la iglesia somos muchos. Veamos cuántos ancianos nos muestra la Biblia en el cielo. Apocalipsis 5:6. ¿Cuántos ancianos nos muestra la Biblia? A ver. Gloria a Dios. Cinco, 6. No, primero 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, plural, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Mira, los 7 cuernos representan representan la culminación de su reino. Los cuernos representan reyes, tipo el anticristo, ¿te acuerdas? Los cuernos y el cuerno pequeño. Cristo tiene 7 cuernos, representa la totalidad del reino, la tiene él. ¿Okay? Él le da al reino a lo que, ¿ok? 7 cuernos y 7 ojos. Miren, el cordero tenía 7 ojos. O sea, ¿será que Cristo tiene 7 ojos por todos lados? Fíjate tú que el 7 no representa, el número no representa literalmente algo, sino nos representa sus ojos por toda la tierra, la omnipresencia de Cristo. ¿Okay? Los cuales son los 7 espíritus de Dios, porque el espíritu de Cristo es el espíritu de Dios, enviados por toda la tierra. Entonces los 7 ojos representan a la plenitud del espíritu de Cristo en toda la tierra. Porque el Cordero son los que tienen los ojos. Por eso quienes reciben el Espíritu Santo, los que son de Cristo. ¿Y lo tienes tú nada más? ¿O lo tiene el hermano en la China también? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para estar en tu cuerpo y en el mío? Y en el hermano que está en Vietnam. Ahí está la plenitud del Espíritu. Y que nada se le esconde a la omnipresencia del Señor. Por eso dice que Cristo está en medio de las 7 iglesias, o en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo habita en toda la iglesia, en el mundo entero. Los ojos de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, versículo 7. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Cordero Cristo tomó el libro que estaba en la diestra del Padre. ¿Ok? Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los ancianos se postraron delante del Cordero, ¿verdad? Ok. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ok? Versículo 9. Y dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Fíjate tú que los 24 ancianos hablan que Cristo los había redimido con su sangre. ¿Quiénes son los redimidos? La iglesia. Y con tu sangre nos has, mira, plural, nos has redimido para Dios de todo linaje. Diga conmigo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces los 24 ancianos no son solo 24, son de todo linaje, toda lengua, pueblo
y nación. ¿Quiénes estaban hablando? Nos redimiste. Los 24 ancianos postrados. Entonces los 24 no son solo 24, son toda la iglesia redimida de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Versículo 10. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, o reino sacerdotal. ¿Quiénes somos hechos un reino sacerdotal? Porque Cristo nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con su sangre. Entonces los 24 ancianos es la iglesia en el cielo. Fíjate tú que el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos muestra la iglesia en la tierra pasando tribulaciones, con apostasía, con problemas, con reprensión del Señor. Pero a partir del 5 se muestra a la iglesia en el cielo, porque Juan es trasladado de la tierra para mostrar lo que había en los cielos en el tiempo de la tribulación. Capítulo 6 al capítulo 18, Juan ve y la iglesia está en el cielo mirando los juicios, porque el Señor guardará de la hora de la prueba a la iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia. Aleluya, el mismo Juan sube para mostrar a la iglesia en el cielo. Entonces, el versículo 11. Y miré y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones o millares de millares. ¿Cuántos eran? ¿24 nada más? Contando a los ángeles, contando a los seres vivientes. Entonces el 24 no representa el número de la totalidad de los ancianos, representa a la perfección sacerdotal. Ya vamos a terminar, hermanos. Pero yo quiero, para dejarlo claro, que vayamos a Primera de Crónicas 23:32. Recuerden, hermanos, que la ley era sombra profética de lo verdadero, y el sacerdocio levítico solamente era una sombra del real sacerdocio. Veamos, Primera de Crónicas 23:32. ¿Por qué dice la Biblia que eran 24? Y ya vamos a terminar, hermano, por favor. Vamos a ir rapidito. La tienen en su Biblia, leamos. Y para que tuvieran la custodia del tabernáculo de reunión, el tabernáculo y los sacerdotes, sombra del celestial, y la custodia del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sacerdotes, sus hermanos, y el ministerio de la casa de Yahvé. Estas fueron, Crónicas 24:1, salta 24:1. Entonces, ¿quiénes cuidaban? Eran los sacerdotes, el levítico, los sacerdotes que estaban en la casa, en el templo, que era imagen del celestial. 24:1 dice: estas fueron las clases de los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. 24:3. Y David, juntamente con Sadoc, hijo de Eleazar, y Abimelech, los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Fíjate tú, el turno sacerdotal. Veamos esto, en el ministerio del sacerdocio levítico. 4, dice: pero como los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, los repartieron así: desde los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Así fueron repartidos por sorteo los unos y los otros, porque tanto los hijos de Eleazar como los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de Dios. Fíjese usted, príncipe del santuario y príncipe de Dios. ¿Qué es eso? El real sacerdocio. Es sombra. Versículo 6, ¿qué dice? Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote,
y de Abimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas y de los sacerdotes y levitas, designados por sorteo, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. 7. La primera suerte le tocó a Jorai, la segunda a Jedaías, la tercera, vaya contando, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquía, la sexta a Benjamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanía, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquín, la 13ª a Jupa, la 14ª a Josebeat, a la 15ª a Bilda, la 16ª a Imer, la 17ª a Asir, la 18ª a Jafres, la 19ª a Petaía y la 20ª a Jezael, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Masía. Diego mío, 24ª órdenes sacerdotales. 24 órdenes sacerdotales para servir en el templo. Príncipes de Jehová, los hijos de Dios, en el templo o real sacerdocio. De tal manera que lo que decía 24 no es que eran 24 órdenes, sino que las 24 órdenes levíticas del sacerdocio representan la perfección sacerdotal o real sacerdocio para la administración en el templo. Y sabemos que la ley es la sombra profética de lo celestial, como lo enseñamos el domingo por las escrituras mostrado. Entonces los 24 ancianos, ¿quiénes son? Usted dirá, el sacerdocio levítico. No, porque en Mateo, cuando los principales sacerdotes le negaron al Mesías, ¿qué le dijo? El reino de los cielos será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca fruto para él. ¿Quiénes son? Los que recibieron al Cordero, judíos y gentiles que hemos creído en el Señor, el real sacerdocio del Señor, los príncipes del Señor. Entonces, ¿dónde estaban los 24? El 24 representa la iglesia en el cielo. 24 representa las 24 órdenes. O el sacerdocio en el templo del cielo, no aquí en Jerusalén, en la tierra. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces los 24, por eso eran redimidos de toda lengua, pueblo y nación. O sea, no son 24, habla del real sacerdocio de la iglesia que ha sido arrebatada, coronada, vestida de vestidura blanca, de lino fino, limpio y resplandeciente. La vestidura de cordero, de bodas del cordero, la vestidura real sacerdocio santa y sin mancha y sin arruga y sin contaminación para el Señor. Bueno, hermanos, quisiéramos seguir, pero el tiempo no nos da. Seguimos el domingo. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a justificar esto con pasajes de la Biblia en Apocalipsis que revela a la iglesia vestida con vestidura blanca. Vamos a orar.